Saludos y bendiciones a todos los que están interconectados en esta plataforma de difusión, como también saludo a la Iglesia Apostólica Profética, la Red de Ayacucho, Ministerios Internacional Casa de Gracia de Lima, Remanente de Dios de Aguaitía, Radio Gotitas de Amor y todas las personas que vean y escuchen estas revelaciones. Y les pido un favor, que comuniquen a los demás que ustedes conocen para que se vinculen a esta plataforma o para que vean en YouTube los videos. Y también pueden ingresar ustedes a YouTube, a la página de Ministerios Unidos, la Red. Y por favor, suscríbanse para poderles enviar materiales de ayuda. A los suscritos vamos a enviarles materiales de ayuda. Como también puedes visitar las páginas de Facebook, Twitter y TikTok. También le agradecemos de antemano porque así viendo esto y dando a sus amistades estas grabaciones, están siendo partícipes de la extensión del reino de Dios. También quiero pedirle disculpas porque en una grabación que hicimos había muchas fallas de transmisión por la baja calidad de los videos, esto debido al internet y también por la falta de equipos más sofisticados, por lo cual apelamos a su corazón para una ayuda voluntaria, totalmente voluntaria, para poder subsanar estos impases y ustedes mismos puedan recibir y todos puedan recibir una mejor calidad de transmisión. Necesitamos su ayuda, porque todo esto lo que damos es gratuito. Ahora, en esta oportunidad voy a hacer un paréntesis dentro de los temas que hemos estado tratando anteriormente. Ya ustedes lo saben y les incito a que vean, o les insto también, que vean Revelaciones del Alma 1, 2 y 3, también ver lo que es el Génesis de la iniquidad, la dualidad del alma. Tenemos otras revelaciones que ustedes lo van a encontrar en YouTube en orden, en el orden. Véalo en orden para que puedan ir entendiendo y después lo pongan en práctica en sus vidas para que haya libertad. Esto es para la Iglesia de Cristo. Entonces, en esta oportunidad, vuelvo a repetir, voy a hacer un paréntesis dentro de los temas que hemos estado enseñando, con el objetivo de darles a conocer lo que Dios quiere hablar en este tiempo. En este momento Él quiere hablar esto y yo no voy a interrumpir lo que Dios quiere, siguiendo las revelaciones anteriores. Entonces voy a hablar algo. Y también esta revelación o esta enseñanza, este tópico, este tema, está relacionado con las anteriores. Ya en la próxima transmisión continuaremos con la segunda parte de la Guerra de las Simientes. Es muy interesante, muy importante para la victoria en sus almas. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del verdadero sentido de la Iglesia de Cristo. Y esto también está muy relacionado al alma, porque si el alma está enferma, no vamos a poder fluir. No vamos a poder, nuestros espíritus no van a poder manifestarse con libertad. Y la Iglesia no va a poder cumplir su rol. Por eso voy a hablarles primero el verdadero sentido de la Iglesia de Cristo. Tengamos en cuenta que Jesús trajo un reino. No trajo a modificar el judaísmo, ni trajo tampoco una nueva religión, porque Dios jamás creó religión alguna. Ténganlo presente lo que están escuchando ahora. Dios nunca trajo una religión. Eso lo trajo Satanás con sus demonios a través del hombre. Todas las religiones no son de Dios. Todas las religiones. Porque Dios lo que trajo fue relación con su creación, no una religión. Los pactos fueron relacionales, como ya hemos hablado anteriormente. Entonces, cuando la manifestación de Dios como hijo se limitó, cuando el Padre decidió que el Hijo se limitara y vaya a la tierra y tome un cuerpo, Él trajo un reino. Y todo reino tiene un orden. Todo reino tiene autoridades, todo reino tiene ciudadanos, todo reino tiene un ejército. Y el reino debía ser implantado, porque había otro reino, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Como decía, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque hasta Juan el Bautista todavía no había venido Jesús con su reino, a implantar su reino, el reino de luz, el reino de Dios, el reino al cual tú perteneces, al cual yo pertenezco, al cual todos los hijos de Dios pertenecemos.
Él vino a implantar su reino. Pero cuando Jesús trajo su reino, era necesario que el hombre no lo asumiera de forma privada, sino comunitariamente. Porque el reino tiene muchos principios que no lo podrían comprender si están actuando solos. Porque van a interpretar estas verdades a través de la sabiduría o el raciocinio humano. Van a querer interpretar o acomodar la palabra de Dios para beneficio propio, pero no realmente la verdad que Dios revela o enseña en su palabra y lo trae a través de su Espíritu Santo. Es por esto que Jesús establece su iglesia. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? La iglesia es la congregación de los hijos de Dios que aprenden en unidad acerca del reino. Ustedes saben que Jesús habló del reino. Cuando Él vino, todo el reino. ¿Qué es lo que primero dijo? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo último que hizo? Estuvo 40 días con sus discípulos hablándoles del reino. ¿Y qué hizo en el intermedio? Hablar del reino. El reino va más allá que la iglesia. La iglesia es solamente la ciudadanía del reino, como vamos a ver en tu momento. ¿Cuál sería el peligro si no existiese la iglesia? Ahora, el objetivo de la iglesia es la congregación, vuelvo a repetir, de los hijos de Dios que aprenden en unidad acerca del reino, que comparten unidad en el reino, que comparten con otros la verdad de Dios, que extienden el reino. Esa es nuestra misión. Dios lo trajo, nosotros lo extendemos, lo arrebatamos, pero es para los violentos. ¿Cuántos violentos hay acá? ¿Cuántos violentos hay? No escucho nada. Todos son violentos. Y los que están ahí escuchando ahora, allá en la Guaitía, en Lima, los que van a escuchar allá en Estados Unidos, en Colombia, que van a escuchar, ¿en qué otro país, Dani? En México también. Órale, hermano, son oradores ustedes mexicanos. Ahora, ¿cuál sería el peligro si no existiese la iglesia? Si no hubiera una iglesia, cada hijo de Dios estaría en este momento confundido. Estarían en debates, teniendo interpretaciones privadas según su razonamiento o lógica humana. Y lamentablemente, aún hoy en día existe eso. A pesar que el Señor ha establecido la iglesia para esto, existe divisionismo, atomización de la iglesia, diversas posiciones teológicas, supuestas sanas doctrinas. Eso paro escuchando. Cuando he estado publicando ciertas cosas, la sana doctrina, ¿cuál es la sana doctrina? ¿La que estás siguiendo tú en tu iglesia? ¿La que siguen en tu congregación, en tu denominación? ¿Esa es la sana doctrina? ¿Es la que crees? ¿Y funciona? Esa es mi pregunta. ¿Funciona? ¿Hay libertad en sus congregaciones? Cada uno asume una supuesta sana doctrina, cuando no ha sido revelación de hombres, sino a través de la teología, del raciocinio humano, de la especulación. Nada de lo que no es traído por el Espíritu Santo, acomodado de lo espiritual a lo espiritual, tiene una base. Es una base lógica. Y la mente no tiene nada que ver con el espíritu. Entonces, la iglesia se ha tornado sectaria, confrontacional, muy diferente a los diseños y propósitos de Dios que determinó para su amada iglesia. Y el enemigo tiene que ver mucho en esto, porque se ha infiltrado sutilmente en la iglesia y ha apartado a muchos del verdadero propósito del cual fue fundada la iglesia de Cristo, desviándole a doctrinas erradas. Y está sucediendo en las iglesias que están fundamentadas en los principios del reino, fundamentadas en la verdad de Dios. Existen, pero no hay profundidad. Es muy superficial el conocimiento. Y Dios nos ha dado aquí a este ministerio Unidos la Red y a la iglesia la Red, les ha encomendado hablar de esta profundidad, de la ciencia espiritual, de las revelaciones, los arrebatamientos. Y cuando ven que otros están investigando más, están desarrollando malas enseñanzas o están recibiendo revelaciones de parte de Dios, entonces se generan controversias. No, esto no es de Dios, esto es del diablo, lo que hablan allá en Ministerios Unidos la Red. Ten cuidado con ir en contra del Espíritu. Y aún provoca celos, precisamente porque el enemigo ingresa y manipula, porque no desea que haya unidad en la iglesia. Ellos defienden su teología, ellos defienden sus posiciones erradas ante la revelación de papá. Todo lo que exponemos en este ministerio
es por revelación de papá, porque lo buscamos, estamos con él. No hay nada de ninguna interpretación de parte de nosotros. Todo es dado por Dios. Y como dijo Jesús, mis ovejas reconocen mi voz. Si tú eres una oveja de Cristo, vas a reconocer que esto es de Cristo, esto es de Dios. El Señor les reveló a sus discípulos el porqué de la iglesia, porque ellos fueron la primera iglesia. El Señor ha determinado y establecido la iglesia para que haya unidad. No estar dispersos. Si no hubiese una congregación, si no hubiese la iglesia, aceptaríamos a Dios y estaríamos en una cueva encerrados. Pero no, así no es. Es para estar reunidos, para ayudarnos, para que cada uno manifieste los dones, las capacidades, el potencial que tiene uno para cumplir propósitos individuales, como también para cumplir propósitos de congregación. Entonces, para que haya orden, para eso ha establecido la iglesia. No puede extenderse el reino de Dios sin orden. Tomen en cuenta esta palabra orden, porque voy a hablar al final de esto. Va a haber una exhortación muy fuerte. No pueden extender el reino si no hay principios básicos reales de vida, principios para los hijos de Dios. Y aquí en la iglesia estamos para evangelizar y para discipular, para enseñar, para preparar, para forjar, para equipar y enviar. Para eso está la congregación, la iglesia. El Señor enseñó a sus discípulos cómo debe ser una iglesia. No solo los instruyó como ser discípulos suyos, no solo los instruyó para que extendiesen el reino, sino también les enseñó lo que es una iglesia, porque Él trajo este orden. Y ellos, siendo pocos, eran una iglesia. Bueno, hubo bastantes discípulos, después se fueron, quedaron los 12, después 70, después 500, bueno, en fin. Pero eran pocos los primeros, la primera iglesia, 12 lo componían. Y había un tesorero, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese tesorero? Por eso en esta iglesia no hay tesorero, ¿no? Para evitarnos Judas. Bueno, en fin. Entonces, estaban en unidad ellos, excepto uno. Eran 11, pero después ya vino Matías. Fue como una iglesia pequeña, aquellas reuniones que ellos sostenían. Se reunían, esa era la iglesia ya. Esa era la iglesia. Entonces les enseñó el orden, porque tiene que haber un orden en la iglesia. La iglesia no solamente es la reunión de los santos, la reunión, pero tiene que haber un orden, una organización. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Jesús habló acerca de los ministerios? Los ministerios que le llaman los ministerios de la ascensión. Ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque era necesario establecer un orden a través de esos ministerios. Porque era necesario establecer principios de cómo debía regirse su iglesia. Pero hay muchas congregaciones que no se están rigiendo como Él lo está estableciendo o como lo ha establecido con estos ministerios. No hay jerarquía en los ministerios. Por eso es que viene esta controversia, porque creen que hay jerarquía. No hay jerarquías. El apóstol es el más sufrido. Yo sé por qué se los digo. El apóstol está para servir a los demás, a los evangelistas, a los pastores, a los profetas, a los maestros. Y ese fue el orden. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué ese orden? Yo le voy a decir ahora porque el Señor me lo está revelando en este momento. El apóstol tiene la mayor autoridad, pero por ser mayor autoridad tiene que servir. El mayor sirve al menor. Entonces el apóstol tiene que servir a todos. Apóstol que no sirve, te equivocaste, no eres apóstol. Créeme, no eres apóstol. Estás esperando que te sirvan, que te carguen las maletas. Así no funciona. Tú debes cargar en la maleta a los demás, hasta el más pequeño que recién ingresa a la congregación. Entonces, el apóstol tiene mayor autoridad y el profeta va a traer los diseños de Dios para su congregación específica. El profeta va a traer y el apóstol va a cumplir con esto. Ellos son los ministerios que están llamados a lo que es la guerra espiritual por como decimos, el poder, el nivel de poder y autoridad que tienen. Se van a mover en guerra espiritual, investigación y todas esas cosas que vamos a hablar más adelante. Pero después, ¿por qué viene el evangelista, el pastor y el maestro? Los dos ministerios que he anunciado son los ministerios de guerra espiritual. Los demás son los ministerios
que van a hacer la labor continua, lo que va a continuar de eso, de la conquista. Se llama ministerios transculturizadores. Van a traer la cultura del reino. Se conquista un lugar, se le quita al diablo lo que ha usurpado y ahí se implanta el reino. Primero tiene que haber conquista para que haya implantación del reino y extensión del reino. Entonces, estos ministerios transculturizadores, ¿quiénes comienzan? Los evangelistas. Ellos anuncian el evangelio, anuncian. Ya el Espíritu está obrando en esas personas donde ha habido libertad, donde ha habido derrota del enemigo. Entonces, viene el evangelista y anuncia y ya están tocados. Ya es fácil. Cuando hay guerra, es fácil. Cuando están los demonios, es fácil evangelizar. Hay ese orden. Entonces, el evangelista trae a las congregaciones, trae a la iglesia a los que han de ser salvos. Y de ahí vienen los pastores, que son los médicos, los que deben sanar y no herir a las personas. Y después vienen los maestros, que implantan la verdad. Un maestro tiene unciones específicas para implantar la verdad en los corazones, para que lo pongan por obra a través de la fe. Entonces, esto no pueden rechazar el ministerio apostólico y profético, porque son ministerios de edificación. Entiéndanlo bien. El diablo los ha engañado. Apóstoles, ustedes defiendan su apostolado, porque hay muchos que están negando, porque no conocen de Dios. Solamente son teólogos que tratan de decir que los apóstoles y profetas solamente fueron para el tiempo de Jesús. Mentira del diablo. Dios hace las cosas para siempre y por siempre. Entonces, iglesia que no tiene apóstoles y profetas es una iglesia que va a la deriva, una iglesia ciega, una iglesia que se va guiando por libros teológicos, como una aberración que leí una vez. Me dijeron, hay un libro que dice, predique por un año. Oiga, ¿qué es esto? Yo no voy a predicar por un año. Yo tengo que predicar lo que Dios habla. Hoy día tocaba otro tema, pero Dios quiere que hable de esto. Y Él sabe por qué. Yo solamente obedezco. Entonces, estos ministerios que ha establecido el Dios Jesús a través de su muerte, cuando Él ascendió y nombró a algunos profetas, algunos pastores, evangelistas, maestros, bueno, y apóstoles primero. Los últimos serán los primeros los últimos. Los que fueron primeros fueron al último, porque desaparecieron todos estos ministerios para dar paso a la religión, a la curia católica. Y después comenzaron a emerger así de esa forma, ¿no? Salieron pastores, evangelistas, maestros. Después salieron los profetas y después al último han salido los apóstoles, han emergido nuevamente. Sí había apóstoles, pero no sabía que lo eran. Ahora ya se está develando todo esto. Por esto este ministerio es apostólico y profético. Ahora, hay muchos que se están desviando, pero aún a pesar de esta desviación, el Señor los ama y les está conduciendo a caminos correctos, así como nos condujo a nosotros. Este es el tiempo. El Señor nos ha estado hablando por mucho tiempo de cómo es su iglesia, cómo está enferma, porque se ha desviado de lo que Él ha determinado. Y ya hemos estado revelando por la iniquidad. Ya hemos hablado del Génesis de la iniquidad 1, 2, 3. Ya ustedes con ese conocimiento van a poder ser libres realmente y hacer libre a los demás. La promesa de regresar de Cristo no la va a cumplir por algunos, lo hará por toda la iglesia de Cristo. Aquellos que realmente le aman, aquellos que realmente no están lucrando con sus revelaciones, aquellos que no están manipulando con su amor, aquellos que no están lucrando con su verdad, con el reino, con los principios, aquellos que realmente quieren establecer el reino, ellos son su verdadera iglesia. El verdadero sentido de la iglesia. El verdadero sentido de la iglesia consiste en implantar y extender el reino del reino de Dios en la tierra en unidad. Si no hay unidad, olvídate. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Hay unidad? ¿Hay murmuración? ¿Hay chismes? ¿Hay divisionismo? ¿Hay enfrentamiento? Así no se puede extender el reino. Entonces, el verdadero sentido, vuelvo a repetir, de la iglesia consiste en implantar y extender el reino en unidad. Y es porque eso es que el Señor no avala. ¿Qué no avala? Ministerios individuales de un hombre. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Como yo diría, Ministerio Unido Jorge Chávez. Oiga, ¿qué es esto? ¿Quién soy yo para poner mi nombre? O estar a la palestra como uno. No, yo soy el menor aquí.
aunque ya no pertenezco a la red, sino a Ministerios Unidos, la red como director y apóstol. Pero estoy aquí para preparar y dejar una iglesia preparada. De ahí ya comenzaré mi periplo de viajes, pero por ahora tengo que estar acá. Dios no avala ministerio basado en solo 2 personas, porque eso está fuera del orden de Dios. Dios quiere que todas las iglesias se muevan en conjunto. O los discípulos, o algunos estaban solamente aprendiendo cuando ya se fue Jesús. Todos estaban en unidad trabajando. Ya después al final llegó Pablo, pues, ¿no? Y después Apolos, etcétera. Ahora, no avala ministerios democráticos, monárquicos, jerárquicos, anárquicos o autoritarios. Todos los ministerios deben ser teocráticos. Y se los explico. Democráticos. Ya. ¿Cuándo es un ministerio democrático? Cuando eligen a los pastores. Por voto. A ver, vamos a reunirnos aquí y vamos a votar. Aquí nomás un pastor, ¿quién tiene cara de gente? Sí. Así no funciona. ¿Quién diezma más? ¿Quién se viste mejor? ¿Quién viene así? ¿Quién ofrenda? Bueno, la mayoría de ellos son satanistas que están escondidos ahí en la iglesia. Ahora, eso es democrático, cuando se está votando y no se está nombrando a las personas de acuerdo a la voluntad de Dios que viene a través de los profetas. Entonces se nombra a cualquiera pastor. Monárquicos, esos ministerios ahora conocidos, los apóstoles que son los que ordenan, son los reyes. Son los reyes. Jerárquicos, donde hay jerarquías de mayor a menor. Todos somos iguales aquí, solamente que los ministerios son funciones, nada más. Anárquicos, cuando toda la gente quiere mandar, cuando no hay un orden. Autoritarios, autoritaristas, perversos, dañando a las personas. Eso no avala a Dios. Vayan poniendo las barbas en remojo los que van a escuchar esto. Los ministerios deben ser teocráticos. La teocracia es lo que gobierna la iglesia y la teocracia es el gobierno de Dios a través de autoridades que Él ha puesto. Y no autoridades, sino la autoridad delegada de Dios. Yo no soy una autoridad, soy una autoridad delegada. Y yo tengo que hacer lo que Dios quiere, no puedo hacer lo que yo quiero. Ese fue el error de muchos, porque no tuvieron un profeta a su lado o un ministerio profético a su lado para que les diga lo que Dios quiere hacer. Todos los reyes, sea de Judá o de Israel, habían profetas y no les hacían caso. Entonces se volvieron monárquicos en vez de teocráticos. Y ese fue el error. Eso no avala a Dios, ninguno de esos ministerios. Ahora, ¿por qué todos debemos intervenir? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Dios no va a avalar a uno solo. Nosotros trabajamos en un equipo. Hay veces viene la revelación a través de lo apostólico, cuando uno está orando, leyendo la palabra, o viene a través de lo profético, en una revelación de una búsqueda en el tercer cielo, estando con nuestro Padre. ¿O creen que solamente Pablo nomás subía al tercer cielo? Pablo fue arrebatado al tercer cielo. No, hay muchos arrebatamientos y tenemos testimonio de ellos. Ahora, el Señor derrama su sabiduría sobre muchos, pero si no se someten a la autoridad, si no entienden de lo que es autoridad y no cumplen funciones bajo autoridad, entonces no saben lo que es iglesia. Y eso es lo que Él ha establecido, orden, orden. Ese es el verdadero sentido de la iglesia. Que los que están en los cielos, lo establecido, la manifestación del reino de los cielos, se establezca en la tierra. Ese mismo orden que hay en los cielos, ese mismo orden lo hay acá en la tierra. Y el Señor nos dijo así en una palabra profética, nos dijo, tú lo ves y tú sabes que hay un orden. Tú no has visto a mi creación, a mis ángeles que hagan lo suyo porque les parezca hacerlo. Hacen porque yo les digo que hagan y se rigen bajo autoridad, porque hay ángeles de mayor jerarquía que son responsables y tienen mayor autoridad sobre algunos ángeles. Y esto sobre otros y sobre otros. Pero yo soy la autoridad. Yo soy el general. Yo soy el que da órdenes. Mi Padre lo hace, dice Jesús.
el Espíritu de Dios manifiesta el poder. Y este orden se tiene que dar en la tierra, no porque algunos sean más importantes que otros, sino que es necesario que haya orden en la tierra. Pero todos son iguales ante mis ojos. Lo único que los diferencia son las funciones. Y de esta manera se tiene que reflejar el reino de Dios en amor. El amor es la base del reino. Es el núcleo del reino. Y el núcleo de la iglesia. La iniquidad y el pecado, que ya ustedes saben qué es lo que es, ya hemos hablado de esto, hace que las personas no se quieran sujetar. Hacen que las personas quieran ser mejores que otras. Hace que se separen. Que se comparen. Porque el orgullo y la autosuficiencia no les permite sujetarse a una autoridad. Levantan ministerios solitarios y es aquí donde se desvían de lo que Dios ha establecido. Todos debemos entender cuál es el verdadero sentido de la iglesia. Y esto no es competir. No, que esta iglesia sea mejor que la otra. Yo no sé qué pasará en otra congregación. No estoy de mirar en YouTube a otras revelaciones porque son de ellos o Dios las ha dado o de repente no se las dio, no lo sé. Pero a nosotros Dios nos dio una revelación que nosotros tenemos que impartirla. Tenemos que ocuparnos en lo que nos ha dado. No podemos estar con una y otra cosa. A cada uno le da lo que él quiere. Acá nos ha dado cosas de avanzada, está bien. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque él lo ha determinado desde la eternidad, de antes de la creación de la tierra, de los cielos, del cosmos, del universo. Entonces, no es competir. Y los siervos están compitiendo. ¿Quién es el mejor profeta? ¿Quién es el mejor apóstol? ¿Cuál es la iglesia más grande? Oye, eso no te hace. El cáncer también es un crecimiento, pero un crecimiento maligno. Así que, y muchos quieren una iglesia exitosa. ¿Quién dijo que la iglesia está llamada al éxito? ¿Quién dijo que el creyente de Dios está llamando al éxito? El éxito marea, trae dinero, trae corrupción. Lo que Dios quiere es que demostremos la excelencia, que seamos excelentes, no exitosos. El éxito es para el mundo, no para nosotros. Entonces, compiten. Oh, mi pastor sabe más, él es erudito, grita más, habla en lenguas cuando predica. Pablo no predicaba en lenguas, yo tampoco. ¿Quién tiene mejores revelaciones? Pero ¿quién ha dicho que son sus revelaciones? Las revelaciones son de Dios. Están compitiendo qué iglesia es más grande que otra. Pero ¿quién determina cuántas personas debe haber en una congregación? ¿El hombre o Dios? Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, pero una iglesia que está marchando bien. No va a mandar a sus pequeños a una iglesia donde los maltraten, donde hay muchas iglesias que maltratan a la gente, que las tienen como si fuese, bueno, acá le decimos chacra a su terreno, a su territorio, y los tienen ahí como peones, como agricultores. Están perdidos, no saben lo que están haciendo. Pero yo sé quién lo está haciendo detrás de ustedes. ¿Quién determina cuántas personas deben estar en una congregación? ¿Quién determina cuántos de ellos son verdaderamente hijos de Dios? No todos los que están en una iglesia son hijos de Dios. No todos los que están en una congregación, perdón. Los que están en la iglesia sí son hijos de Dios. Pero los que están en una congregación no todos son hijos de Dios. Todavía no han nacido. Son hijos de Dios, pero muertos espiritualmente. Aún la iglesia más pequeña con pocos miembros, si hacen lo que Dios ordena, entonces será su verdadera iglesia. Así que, Iglesia La Red, si ustedes están haciendo lo que Dios está determinando, lo que Dios ordena, son la verdadera iglesia. ¿Son la verdadera iglesia o todavía falta? Esperen al final entonces. Niveles de responsabilidades en la iglesia. En la iglesia no todos van a tener la misma responsabilidad. Van a tener responsabilidades diversas. Y eso es lo que le enseñó Jesús a sus discípulos. Había algunos que eran más cercanos a Jesús y cada uno tenía funciones diferentes, pero todos eran iguales. Porque el Señor Jesús los amaba por igual. Todos tenían la misma condición, pero no todos cumplían la misma misión. Y eso es lo que el Señor enseña a su iglesia. Jesús les enseñó a sus discípulos cosas que ni siquiera estaban escritas aún en la Biblia, no estaban escritas. Y no están escritas aún ahora. Hay muchas cosas por investigar. No digan que todo, que la Biblia lo es todo. La Biblia no lo es todo. La Biblia solamente es una guía
para buscar a Dios. La Biblia es como la superficie del océano. Hay que meterse en las profundidades de Dios para conocer. La Biblia nos guía a Dios, que Él nos va a revelar. ¿No dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas? ¿O la Biblia? La Biblia es una guía. Hay personas que adoran la Biblia. Solamente es una guía para acercarnos a Dios. Nos habla cómo es Dios, nos habla la voluntad de Dios, nos habla el carácter de Dios, los atributos de Dios, pero para guiarnos a Dios. ¿Qué haces con la Biblia y no te comunicas con Dios? Tienes el boleto, ahora viaja pues. Cosas que no sabemos. Le habló acerca de los ministerios. Por eso es también que se estipulan en las Escrituras los ministerios que el Señor mismo ha levantado. Entonces, ¿qué pasaría si es que no hubiera una congregación de personas que creen lo mismo, que conocen lo mismo, que desean servir al mismo Dios en unidad y amor? Tiene que haber esa unidad, ese mismo conocimiento. ¿Cuál es la gran esperanza de la iglesia? ¿Cuál debería ser si es que no la conoces? Hay una esperanza que el cuerpo de Cristo tiene en base a la gran promesa de Dios. Y esto es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muchos están diciendo, ya viene, Cristo viene, que la señal, que el eclipse. No crean. Todavía falta mucho pan que rebanar. Todavía faltan muchas profecías que cumplir. Todavía falta mucho que prepararte. Ya unos se quieren ir, ya están agarrando maletas para irse al cielo. Entonces todavía no es. Déjense de estar publicando estas cosas. Todo para tener likes. No, no hagas por eso. Porque la Biblia misma dice que ni los ángeles del cielo saben el día y la hora en que retornará Jesús. Solamente el Padre lo sabe. ¿Tú eres el Padre? Es mi pregunta a los que están escuchando la grabación esta. ¿Tú eres el Padre para saberlo? ¿Es el Padre el que ha escrito eso y ha publicado en YouTube? ¿Que Cristo ya viene pronto, que metiendo miedo a la gente? Todavía falta mucho terreno por conquistar. Mucho que quitarle a Satanás. Entonces, la gran promesa de Dios y la gran esperanza de la iglesia es el retorno de nuestro Señor Jesucristo, donde todo este que conocemos como es el mundo va a dejar de ser, donde va a haber justicia, donde va a haber cambios. Sabemos que va a suceder, pero es una espera. Pero dentro de esta gran promesa que la iglesia espera, hay también otras promesas para mantenernos firmes. No se vayan a la última promesa del regreso de Cristo, todavía falta. Hay promesas que se tienen que cumplir. Hay kairos que te tienen que cumplir en el tiempo cronos de nosotros. Ahora, la gran esperanza que tenemos como hijo de Dios es la venida de nuestro Señor. Es una promesa que está dando la Biblia, que se va a cumplir en el tiempo exacto. Pero también hay promesas personales, familiares, congregacionales, promesas de vida, promesas que debemos alcanzar a través de la fe. Y todo esto tiene que ser canalizado, preparado en un orden de unidad. Y esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Cada hijo de Dios debe identificarse que es iglesia. Tú eres iglesia. Estamos muy acostumbrados a decir, vamos a la iglesia. Otros también dicen, no, vamos a la iglesia. Tengo un paseo hoy día. Sus prioridades. Vamos a hablar al final de esto. Cada hijo debe identificarse que es la iglesia. Somos la iglesia. Somos las piedras vivas. Entonces, todas las congregaciones son parte de la iglesia de Cristo. La iglesia es algo grande, extenso, que el Señor ha determinado. La iglesia no es una denominación o una congregación independiente. La iglesia son los hijos de Dios, son los que creen en Él y los que lo reconocen como su Señor. Y la iglesia es la ciudadanía del reino. ¿Qué es más amplio, la ciudadanía o el reino? Entonces, ¿por qué se enfocan tanto en la iglesia? Si Jesús vino a enseñar acerca del reino, pero también acerca de la ciudadanía del reino. En orden vamos a conquistar, en orden vamos a extender el reino de Dios. En orden. Ahora les voy a relatar, a narrar lo que estuvo pasando en esta congregación. Y quizás en las congregaciones que ustedes están o asisten está pasando algo similar,
o mejor o peor, no lo sé. Eso lo saben ustedes. Y espero que esta experiencia les sirva de solución en el dilema que se están encontrando en este momento. Estábamos reunidos perdón, discúlpenme. Estábamos reunidos en el discipulado, líderes, enseñando a los líderes, preparando a los líderes, a los discípulos, todavía son discípulos, y el Señor nos habló, y ya había hablado anteriormente, me había hablado a través de otra profeta. Trabajo con otras profetas también, fuera de Ministerios Unidos de la Red, o dentro de Ministerios Unidos de la Red, pero no de la Iglesia de la Red. Entonces, nos habló algo, pero después también esto fue reforzado por profetas que están acá en la red. Una de ellas es Caterine. Y nosotros hemos hablado del Kairos. El Kairos son los tiempos de Dios donde Él determina que suceda algo, ya sea en tu vida, en tu familia, en la congregación, en una ciudad, la tierra, por último, ¿no? El Kairos, el más grande que se cumplió fue la venida de Cristo y la muerte de Cristo. Fueron los Kairos más grandes que hubo. Entonces, el Señor nos dio un avance del Kairos para este tiempo a través de una palabra rema, una palabra profética. Y nos dijo orden. Nada más, lo primero. Orden. Y después ya vino orden para qué? Para que se organicen, porque están desorganizados. ¿Cómo están ustedes? ¿Están en orden? ¿Están organizados? ¿Están organizados en equipos ministeriales? ¿Se están interconectando entre equipos ministeriales? ¿Está habiendo una cabeza visible que ayude y que no sea servido? Ahora, si no hay orden, no va a haber extensión, no va a haber crecimiento espiritual, no va a haber madurez espiritual. El orden es para extender el reino, para nosotros llegar a otros niveles también de madurez espiritual. Entonces nos dijo orden porque estábamos desorganizados. No dijo reorganícense porque no estábamos organizados. Por la pandemia, por esto, por este otro, por el descuido, no estábamos organizados. Entonces teníamos que haber un orden. Entonces, bueno, comenzamos pilas, comenzamos a cabalgar prácticamente a todo galope. Ah, sí, que aquí, aquí, este líder acá, todo. Porque queremos llegar al punto de que esta congregación sea una de las primeras, si no que hay otra, no sé, que todos estén involucrados en equipos ministeriales, que no haya uno solo que no esté dando de lo que Dios le ha dado, capacidad, dones potenciales, talentos. Entonces, todos deben estar involucrados, del más pequeño hasta el más grande. No debe haber esa división entre los que están detrás del púlpito y los que están delante del púlpito. Los laicos, no se han inventado esa palabra, pastores laicos, no sean guachafos. Eso no existe. Dios dijo, Jesús dijo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No dijo pastores laicos, pastores nombrados, pastores que estudiaron en una universidad. Oye, ¿en qué universidad estudiaron Jesús y sus discípulos? En la Universidad de la Vida, por supuesto. Bueno, entonces comenzamos así todo alegre, así ya. Vamos a tener reuniones periódicas con todos los equipos ministeriales, se van a reunir, traer informes, todo, un organigrama tremendo. Y después se diluyó. Como dice un dicho, ¿no? Carrera de caballos, parada de borricos. Entonces, ¿qué pasó por este descuido? Cuidado, cuidado. Entonces comenzamos a buscar en lo profético. ¿Qué pasaba? ¿Por qué este enfriamiento? ¿Qué pasó? Una iglesia gélida. Más iban al centro de entrenamiento, adiestramiento que le llamamos SEA, que a la propia local de acá. Entonces dijeron, mejor cerramos la iglesia y solamente usamos los SEAs nada más. Entonces, en una investigación, Caterine, comenzó Dios a revelarle esto en el espíritu
Ella veía y estaba en ese lugar, en ese momento, retrocediendo en el tiempo, porque para el espíritu no hay tiempo, espacio. Entonces comenzó a ver que en la casa de los congregantes, el Señor le estaba mostrando demonios que se han mimetizado alrededor de sus casas. Demonios. Aún se están manifestando en sus sueños. Y la iglesia otra vez está cayendo en desorganización. Ya había no sé si le llamaríamos organización, era un plan organizacional, pero todavía no estaba organizada. Están cayendo en desorganización, en desánimo, empezar en un letargo. Por eso esto quería Dios que le hable. Para eso me centro bien primero en la iglesia, para ahora hablarle lo que está pasando y lo que puede pasar en sus congregaciones. Veía también, el enemigo está lanzando dardos a muchos guerreros. Es por eso que se han estado sintiendo mal. Están pasando dificultades, adversidades, problemas, algunas enfermedades. Sus hijos, su familia. El enemigo no quiere que avancemos, que nos sumerjamos en el Kairos, en la organización que Dios nos había dado. Porque este Kairos es de mucho mayor nivel. El enemigo quiere estancar, detener esto. El enemigo no puede obrar si no se le da legalidad. Entiéndanlo bien, esta premisa. Si el enemigo obra en tu vida es porque tú le has dado legalidad. Él no puede. Ningún enemigo puede, sin la legalidad, puede atacar. Si no, Dios lo destruye al instante y lo envía al infierno. Así que no le eches la culpa al enemigo. Hay legalidad de los congregantes. Hay pensamientos, murmuraciones en cuanto a los pastores, aún de la cabeza. No sé qué han hablado de mí. Ciertas palabras que salen de su boca. Entonces tienen que cuidar lo que están diciendo, porque esto no es un juego. This is no game. El enemigo está robando, está tomando la salud de muchos en sus economías. El enemigo ya no viene a jugar. Ya no viene a envalentonarse, viene a destruir. Entonces tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Ese desánimo que nos está envolviendo, ya hay que decirle basta y tomar buenas decisiones, asumir las responsabilidades en esa supuesta organización, sobre todo en la congregación. El Señor nos está dando una alerta, una llamada de atención, porque muchos se están descuidando. Ahora, yo creo que esto va más allá de la red. Creo que está yendo para ustedes también. Hay mucho pesimismo. La organización que estaba fluyendo, que estaba creciendo, otra vez se está apagando. Por eso mismo tenemos que ser conscientes, por lo mismo que hay muchas personas que necesitan de nosotros, de ustedes, y no podemos dejar de lado nuestras responsabilidades. Esto es lo que estaba pasando. ¿Y qué lo pasaba en los centros de entrenamiento, adiestramiento que llamamos SEAS? El Señor me muestra los SEAS, decía esta profeta, que la veo acá adelante riéndose. Hay personas que a veces van con desánimo, van al SEA por cumplir. No cumplen con la asistencia regularmente. Sus prioridades están fuera de orden. Y es el enemigo que está acondicionando todo esto. ¿Por qué? Porque se le dio legalidad. ¿Y por qué él hizo esto? ¿Por qué está haciendo el enemigo? Porque está furioso. Porque hemos destruido muchos de sus demonios. Porque esta es una iglesia guerrera de alto nivel. Y aún sus estructuras demoníacas hemos destruido. Hemos conquistado el departamento de Ayacucho con el poder de Dios, con los ángeles, con todos sus ejércitos celestiales. Todos juntos. Ayacucho ya no le pertenece más a Satanás. Por eso está furioso y tenemos que cuidarnos. Ya iremos por tu ciudad a conquistar. Cuando Dios nos los ordene y vas a ver la libertad que va a haber. Entonces, por ese motivo, por esa venganza que quiere tener Satanás, que no es nadie, ya le he dicho que Satanás no es nadie, aún en su esplendor, que fue creado con sus tamboriles, sus flautas, en sus primicias y en el esplendor de su belleza y todo, que se paseaba por el fuego, por el querubín protector. ¿Por qué decían querubín protector? Porque tenía que proteger al hombre, no a nosotros como hijos de Dios, sino al hombre. O sea, ellos están al servicio del hombre, no, de los hijos de Dios. Él está al servicio de los hijos de Dios. Y él para eso bajaba al paraíso, para servir a Adán y a Eva y a los hijos que tenían.
pero después se corrompió. Eso ya lo hemos hablado. Así que él no es nadie. Nosotros, mientras ellos fueron creados, los ángeles, y el hombre fue creado, nosotros, los hijos de Dios, espíritus, hemos sido engendrados. Por eso decimos, ténganlo bien en cuenta, todo lo que Dios creó fue bueno, pero lo que engendró fue óptimo. Y tú has sido engendrado, tu espíritu ha sido engendrado. Así que el diablo no es nadie. No le temas. No le tengas temor porque esa es su arma favorita. Y el Señor le estaba mostrando cómo estaban nuestras almas, cómo el enemigo iba deteriorando nuestras almas, porque había estado tomando ventaja sobre nosotros. Y no nos guiamos por lo que dijo Pablo, ¿no? Que dijo, pues no desconocemos las artimañas del diablo para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Entonces, ¿qué? Estábamos distraídos y el enemigo tramando cosas contra nosotros, lanzando dardos, tocando a nuestra familia, tocando a nuestros hijos, en enfermedades, en problemas, circunstancias adversas, todo que él crea. Muchos creen que la realidad es lo que están viviendo. No es la realidad, es lo que el diablo te pone en la escena. Te pone una circunstancia y tú crees que es la realidad. Eso no es realidad. La realidad es lo que Dios dice para tu vida. O vives la realidad tú de Dios o vives la que te pinta el diablo. Eso es responsabilidad tuya. Entonces comenzaba a deteriorar el alma, pero nuestro Padre, en todo este tiempo, por el amor que nos tiene, había estado restaurando nuestra alma, restaurando, para que no vaya más lejos el diablo. Entonces Él nos ha estado cuidando en todo este tiempo y nos ordenó para que nosotros hagamos una guerra contra todo esto. Pero para hacer una guerra hay que romper legalidades primero. Entonces era hora de reaccionar y de ponernos firmes. Y el Señor nos dijo, a través de la profeta, pónganse firmes. Y esto también se lo dice a ustedes. Pónganse firmes. Ya basta de mirar atrás, basta de mirar a los costados, a la izquierda, a la derecha, porque tiene una representación. Mirar atrás es el pasado. Mirar a la izquierda de las circunstancias desfavorables. Mirar a la derecha es entretenerse en lo favorable. Tú mira adelante y no hacia abajo, sino hacia arriba. Enfócate en los cielos. Basta de compararse con los demás. La comparación es algo que no tiene sentido. Todos nosotros fuimos creados diferentes. Nuestro Dios es tan vasto, tan grande, tan sabio, tan poderoso, que nos creó cada uno diferente, con diferentes circunstancias, diferentes destinos, diferentes dones, capacidades, potencial. Nadie es igual que otro. Y la comparación lo único que trae es desgracia. Si tú te comparas con alguien que está debajo de tuyo, te va a enorgullecer. Si tú te comparas con alguien que está en un estatus mayor que el tuyo, vas a tener envidia. Y si te vas a comparar con alguien que está en tu mismo estatus, vas a tener, ¿qué? Ustedes lo saben. Conformismo. Entonces, ¿de qué vale compararse? Primeramente, no tiene sentido compararse porque cada uno es diferente. Cada uno fue creado con un destino diferente, con propósitos diferentes. Entonces nos dicen, basta de compararse con los demás. Esto ya no es un juego, nos dice el Señor. Es una responsabilidad que yo les he dado para levantar mi iglesia, para organizar mi iglesia, para encaminar esa iglesia. Está hablando la tuya también. Y es responsabilidad de ustedes que esto fluya, que esto avance, que esto crezca. Pero ustedes están dormidos, adormecidos, estáticos. No están siendo funcionales. En una iglesia tenemos que ser funcionales, pero para ser funcionales tenemos que haber pasado un discipulado. Ya basta de cargar con esta mochila, dice el Señor. Cánsense. Ustedes con sus fuerzas no pueden. Entréguenmelo. Entreguen a su familia, entréguenme su economía, entréguenme su salud. Yo obraré. Pero ustedes no me dejan. Dejen de prestar oídos a todas esas murmuraciones, a cada persona que viene con palabras en contra de mis hijos, en contra de mi iglesia, porque eso es lo que el enemigo quiere. Y están contaminando todo lo que yo estoy haciendo con ustedes en este tiempo. No debemos dar legalidad al enemigo, sino darle la legalidad a Dios.
Y nos decía, no permitan que el enemigo les robe más, no permitan quedarse postrados. Ya basta, mis niños. Pero para él siempre vamos a ser sus niños. Es tan vasto, tan grande nuestro Padre, siempre seremos sus niños. Aunque cumpla 80, 90. ¿Creen que llega a los 90? Yo sí quiero llegar a los 90. Ya basta, mis niños, ya basta. Me duele verlos así. Y que muchos digan que yo no existo. Por nuestro testimonio. Y muchos de nosotros también comenzamos a pensar alguna vez, no, ya no existe Dios. Comenzamos a dudar. Él no hace nada. Él prefiere a otros. O solamente está en la palabra. Y a tu fe comienza a quebrantarse. Comienzas a dudar. Eso es lo que el enemigo les está poniendo, que yo no obro, pero ustedes dan legalidades. Son ustedes los que dan legalidades. Ahora démela a mí. Qué fácil es dar legalidad al enemigo, pero démela a mí, si yo les voy a favorecer. Denme a mí, que yo soy su padre, y van a recibir. Y nos dijo, en este tiempo, aún en esta guerra, que ya la hicimos, por supuesto, ¿no? Que yo estoy determinando por amor a ustedes, todo ya está dispuesto. Mis ángeles, toda mi creación está dispuesta, pero también ustedes dispongan su tiempo y su corazón hacia mí. Ahora yo les digo a la congregación, a la red, como ya no soy de la red, no me importa. Y a ustedes también, a todas las congregaciones que nos están viendo ahora, les digo esto. Ustedes están siendo capacitados, están siendo formados y equipados para ser funcionales, tanto en la identidad terrenal como en la identidad espiritual, con el propósito de alcanzar mayores niveles de madurez. Y de esta manera, actuar con sabiduría en todo lo que atañe a sus vidas. De esta manera, cumplir con los propósitos que Dios les ha designado. No tomen en poco este tiempo de preparación. Sean más diligentes, más responsables. Es por el bien de ustedes mismos y por mucha gente que sufre y está perdida y los necesita. No sean indolentes. No veamos solo por nosotros mismos. Muchos hijos de Dios solo van a la iglesia para sus propios beneficios, para recibir bendiciones. Solo se están enfocando en sus propias vidas y no por las responsabilidades que conlleva el evangelio. Hemos estado tratando todo este tiempo con el alma, porque ahí en el alma radica tanto el problema como la solución. Es tiempo que apliquemos estas enseñanzas en nuestras vidas para que la iniquidad no sea un estorbo y una legalidad para el enemigo. Esto no es un juego. Y más me enfoco ahora en la red. Muchos no lo tomen de esta manera, porque ni Dios ni Satanás juega. Ni yo tampoco he venido a jugar. He venido a lo que mi Padre me ha enviado, a deshacer las obras del diablo. Entonces no le voy a permitir al diablo que los niños estén siendo manipulados y que ustedes se dejen manipular por ser niños. Como Dios le dijo a un profeta, no digas soy un niño, ya deja de ser niño, pues, madura. Ahora, esta advertencia acerca de la indolencia, Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Ahora, ¿qué es maldito? Maldito el que recibe una maldición o está debajo de una maldición. ¿Pero qué es maldición? Maldición es un mal, es un pesar, una aflicción, ya sea producida por una enfermedad, pobreza, circunstancias adversas que agobian. Problemas tan graves que vienen a causa del pecado sin confesar. ¿Qué es un indolente? También viene por la indolencia. ¿Qué es un indolente? Es un perezoso, dejado, o que evita cualquier esfuerzo, que no se conmueve, que no siente dolor. ¿Cuáles son los sinónimos de la indolencia? La desidia. ¿Qué es desidia? Es negligencia, falta de cuidado y de interés. Apatía, dejadez, falta de interés, de entusiasmo, de vigor o energía. Negligencia, falta de cuidado, falta de atención, descuido. Dejadez, pereza, negligencia, abandono de sí mismo o de sus cosas o de sus responsabilidades. El que ejerce un ministerio
o está dentro de un equipo ministerial, sin ánimos, sin denuedo, sin ganas, sin cuidado, es decir, que está tomando en poco su responsabilidad que el Señor le ha encomendado, entonces está en peligro de caer en maldición. Y es el enemigo que tiene la legalidad de obrar. No es Dios el que te va a enviar, ya no. Dios nos ha redimido de toda maldición de la ley. Entonces no es Dios el que te envía la maldición, sino que tú le das legalidad para que te maldiga Satanás, sus demonios. Entonces, cuando ejercen un ministerio con negligencia, con descuido, con apatía, con desidia, con pereza, entonces están en peligro de que venga el contraataque de Satanás. Es por eso la necesidad, si es que estás en algún equipo ministerial, ustedes que están escuchando también la grabación o que están en directo también en este momento, entonces es necesario apartarse momentáneamente del ministerio hasta que haya una restauración, hasta que haya una administración, porque es un peligro. La verdadera motivación, para finalizar, la verdadera motivación que deben tener los que están preparándose, los que están sirviendo ya en un ministerio, es el amor y la pasión. Entonces, tengan cuidado, por favor. Esto no es un juego. Vayan a sus congregaciones a ser preparados. Vayan a sus congregaciones para adorar a Dios, para alabar a Dios, para aprender. Equípense. No estén sentados. No, me duele el corazón ver una iglesia donde hay cientos ahí sentados que no hacen nada nunca. Y todos los pastores reyesuelos ahí predicando, llenándose de plata. Así no es. Uno se llenó de plata y ni siquiera la usó. 30 monedas, acuérdense. Amor y pasión. Eso es lo que debe existir cuando estás ya dentro haciendo cualquier obra para el reino. Ya la próxima grabación vamos a tocar el tema que teníamos a continuación, pero Dios quería que hablen esto. Yo no sé por qué, ustedes lo sabrán. Será hasta la próxima.